Cuando hablamos de asesinos en serie, por lo general hablamos de personajes que en su vida criminal actúan completamente solos, que sin la ayuda de nadie son capaces de desatar el infierno y el miedo en las sociedades donde habitan. Sin embargo, y aunque durante toda esta temporada hemos elaborado una analogía entre políticos y asesinos, hay que decir que si en algo se diferencian los criminales de cuello blanco de los asesinos en serie, es que no suelen actuar solos casi nunca. Parte de la impunidad de la que los políticos gozan radica en su habilidad para relacionarse con otros políticos y tejer redes de cooperación que les permiten alcanzar posiciones de poder inexpugnable, desde donde se sientan cómodamente a perpetrar crímenes de todo tipo contra la sociedad que dicen proteger. Por muchos muertos que carguen encima, algunos dirigentes se las arreglan para firmar alianzas transnacionales o para abrirle las puertas a superpotencias que les brindan protección a cambio de complicidad. Como si se tratara de una novela de John Katzenbach, los políticos se comportan como psicópatas que forman un club y que aunan esfuerzos en pro de la muerte, la segregación social y el control de las comunidades que pusieron en el poder a través de las urnas. Es por eso que cada vez que nos vemos en las noticias y nos enteramos de las matanzas y ataques indiscriminados ocurridos en otros países, nos indignamos cuando vemos la impunidad reinante en cada una de aquellas masacres donde nadie se responsabiliza mientras la sangre sigue fluyendo como si se tratara de un río maldito que riega los cultivos de nuestra moral. Entonces, ¿qué pasa cuando un psicópata tiene licencia para matar gracias a la estratagema política de otras potencias beligerantes? ¿Qué pasa cuando la vida de cientos de miles de personas vale menos que las decisiones geopolíticas de un grupo de matones embestidos de poder? ¿Qué pasa cuando todo un pueblo decide matarse entre sí en nombre de una sola persona? Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª entrega de la 5ª temporada de Serialmente, capítulo 160 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy nos vamos nuevamente a Medio Oriente para hablar de una historia que no ha terminado de contarse. Pero antes, ya estamos en Navidad y les recuerdo que para estas festividades hemos lanzado un juego de mesa donde ustedes podrán resolver un crimen que les hemos planteado. Devoción Letal es la primera entrega de Expedientes Criminales y allí ustedes tendrán que analizar toda la evidencia disponible para dar con el responsable de un asesinato cometido en la ciudad de Bogotá. Este juego está disponible ya mismo, así que puede ser un buen regalo de Navidad para jugar con sus amigos o en solitario. Además, nuestra librería Serialmente Books tiene 15% de descuento en todo su catálogo hasta el final de 2024, para que regalen un libro en Navidad. Este descuento aplica también para mis libros, así que no duden en escribirme en redes sociales para hacerles sus envíos. Volviendo a Siria, nos trasladamos a uno de los países más afectados por la guerra en la actualidad, y nos adentramos en la vida del responsable máximo de su inestabilidad para contarles la historia de Bashar al-Assad, el león sirio. Bashar Hafez al-Assad nació el 11 de septiembre de 1965 en Damasco, Siria. Nada más y nada menos que en el seno de la familia política más importante de toda la historia del país, los Assad, quienes comenzaron su imperio a principios del siglo XX cuando su abuelo logró convertirse en un jerarca tribal luego de haber sido un simple campesino.
segundo hijo de un prominente líder político y militar, que en 1971 se convertiría en el presidente número 18 de Siria, Bashar tuvo desde muy pequeño una formación académica que igualmente no lo encaminó a interesarse por los procesos políticos que hizo su padre durante toda su vida, presenciando desde que era casi un bebé actos de rebelión y ataques por el poder interno de Siria que su padre lideró con total popularidad, convirtiendo así a la dinastía Asad en la más poderosa del partido político socialista Baas, el cual promulgaba, entre otras cosas, una unidad árabe absoluta. De cualquier forma, mientras los éxitos pululaban la vida política de los Asad, al interior de la familia las tragedias se contaban cada día. Pues los padres de Bashar tuvieron 5 hijos, pero una de ellas murió cuando era muy pequeña y el menor de los hermanos tuvo varias enfermedades mentales que los llevaron a fallecer en 2009. Por otro lado, se sabe que la vida personal de los Asad era más bien parca y triste, pues las fuertes ocupaciones del padre impedían que tuviera momentos especiales con sus hijos, por lo que Asad nunca fabricó recuerdos memorables que forjaran sus procesos afectivos. Dentro de la casa nunca hubo una cena familiar, nunca hubo conversaciones amorosas e incluso en las vacaciones el padre se dedicaba a trabajar, llegando a pasar días enteros sin intercambiar ni siquiera el saludo con sus hijos. Esto probablemente sería la causa por la que Bashar se mostró siempre como un niño relativamente retraído, callado y tímido, que muy a pesar de su formación nunca mostró interés particular en la vida militar o en la política misma. De rendimiento académico promedio, sin exaltarse dentro de sus compañeros por ser bueno o malo, los compañeros de estudios de Asad siempre aseguraron que era un joven que no disfrutaba mucho de la compañía, que ni siquiera hacía contacto visual al hablar con otras personas y que no levantaba su voz en ninguna ocasión. Nuestro protagonista recibió toda su educación escolar en la Escuela Franco-Árabe de Al-Hurriya, donde se graduó en 1982 para luego estudiar medicina en la Universidad de Damasco, de donde se graduó como médico en 1988. Comenzando su trabajo en el ejército, donde prestó servicios durante 4 años, probablemente por mandato de su padre, quien consideraba fundamental demostrar que su familia estaba comprometida con el país. En 1992, aprovechando la influencia familiar, se radicó en Londres, donde adelantó estudios de posgrado en oftalmología, donde sí se destacó a nivel académico, llegando a ser reconocido por sus compañeros como el estudiante más aplicado y el que mejor uso hacía de las herramientas tecnológicas de por aquel entonces. Para esta época de su vida, a sus 27 años, Bashar no parecía mostrar absolutamente ningún interés por la política o por continuar el legado de su padre. Muchos líderes de linaje a esta edad ya estaban dando sus primeros pasos en el mundo de la política, pero nuestro protagonista solo se concentraba en consolidarse como un médico para desarrollar la calidad de vida de las personas. Algo que decepcionó a su padre, quien de todas formas lo veía como una especie de plan B, pues siempre había tenido en mente que su sucesor sería el primogénito de la familia, Bassel al-Assad, quien, por el contrario, sí adelantó una prominente carrera militar y política, siendo reconocido nacionalmente como el futuro del país. Sin embargo, en 1994, una nueva tragedia golpearía a los Assad. El futuro de la familia, Bassel, moriría en un accidente automovilístico luego de que chocara su Mercedes-Benz a más de 240 kilómetros de velocidad y sin cinturón de seguridad. Esta muerte causó una tristeza colectiva en Siria. Por aquel entonces, la dinastía Asad era tremendamente popular en el país árabe, y toda la sociedad se volcó a llorar la muerte del sucesor del líder nacional, cerrando escuelas, bancos y todas las instituciones públicas, las cuales pasaron varios días de luto por quien ahora llamaban un mártir nacional. Esta muerte tendría una consecuencia directa sobre la vida de Bashar. Pronto, la opinión pública siria comenzó a aclamarlo como la esperanza de las masas.
el llamado a ser el heredero de una dinastía de prosperidad y el futuro responsable de que Siria siguiera en buenas manos. Consciente de esto, su padre le llamó para que volviera de Londres y se incorporara a la vida de la política nacional. Algo que parece que no fue del gusto de nuestro protagonista, quien de todas maneras aceptó su destino y volvió para entrar nuevamente en el ejército, donde tuvo una serie de padrinos que le enseñaron cómo debía funcionar el país y que contribuyeron a que su imagen se popularizara desde lo político. Para 1999, Al-Assad llegó a ser nombrado coronel de la Guardia Republicana Siria de élite, en lo que parecía una prominente carrera que en realidad estuvo plagada de constreñimientos y sucias jugadas políticas por parte de su padre, quien expulsó a varios dirigentes militares para abrirle camino a su hijo, llegando incluso a designarlo como el líder de la ocupación siria del Líbano de por aquel entonces. Finalmente, el 10 de junio del 2000, Hafez al-Assad, padre de nuestro protagonista, fallecería por causas naturales, sellando el destino que Bashar nunca jamás deseó, pero que terminaría asumiendo con puño de hierro. El otrora heredero inocente y popular se convertiría en el presidente más sanguinario de la historia de Siria. El aparato estatal sirio se modificó rápidamente para poder entronar en el poder al heredero de Assad. La edad mínima para ser presidente se redujo de 40 años a 34, que era la edad de Bashar. Rápidamente, el León se presentó a las elecciones nacionales en las que fue el único candidato, obteniendo el 97% de los votos el 10 de julio del año 2000. En cuanto se convirtió en presidente, Al-Assad dejó ver su talante totalitario y violento. Pues cuando los intelectuales y activistas culturales solicitaron el cierre de las cárceles y la liberación de presos políticos, fueron capturados, perseguidos, exiliados y torturados, nada más por el hecho de hacer ciertas peticiones al gobierno. Esto dio pie a que Al-Assad propendiera una política de censura en la que todos los medios de comunicación locales fueron dominados en pleno, limitando así sus publicaciones a lo que el presidente dictador indicara en su agenda política. Todo esto siempre se hizo en nombre de la unidad y la estabilidad nacional, afirmando que cualquier tipo de pensamiento distinto sería un riesgo para los intereses del pueblo sirio. Irónicamente, Al-Assad en principio se mostraría abierto y receptivo a las peticiones y críticas. Esto simplemente para que sus detractores se sintieran confiados en opinar, lo que los llevaría a delatarse y a ponerse en mira de los servicios secretos de Bashar, quienes rápidamente les torturaron y les ejecutaron en un episodio conocido como la Primavera de Damasco. En términos internacionales, Al-Assad supo establecerse como un país alienado, criticando la invasión de Afganistán, criticando a Israel, pero al tiempo colaborando con los Estados Unidos en su lucha contra Al-Qaeda. Esta colaboración, por supuesto, implicaba una serie de actos ilegales en las que la CIA le concedió permiso a Bashar para que torturase a cualquier sospechoso de colaborar con este grupo terrorista, llegando incluso a recibir prisioneros internacionales para ser torturados allí. Así pasarían los primeros años de su presidencia, hasta que en 2004 las tensiones con el Líbano ocupado por Siria lo llevarían a una fuerte disputa con un político libanés, a quien ordenaría asesinar con un carro bomba que le detonó en febrero de 2005, matando en el proceso a otras 22 personas, lo que ocasionó una indignación nacional en todo el Líbano que decantó en la Revolución del Cedro, una intifada pacífica que generó una gran presión política sobre Al-Assad, obligándolo a retirarse del Líbano por primera vez en casi 30 años. Muy a pesar de eso, la posición política de Assad siguió siendo fuerte durante los 2000. En 2007 volvió a reelegirse como presidente en unas elecciones ridículas donde ningún otro partido tuvo derecho a participar,
y todos los habitantes fueron obligados a ir a votar por el único candidato, logrando nuevamente otro 97% de votos a favor. Al-Assad había convertido a Siria en un estado policivo tremendamente represivo, donde los muertos y los desaparecidos eran el pan de cada día, y donde no había lugar a otra opinión distinta a la que el león promulgara. Por supuesto, una situación de este tipo sería el catalizador para una absoluta tragedia nacional. Devastación, muerte y destrucción. Eso dejó el 2012 en Siria. Una triste rutina que daba cuenta de decenas de muertos y cientos de heridos por día. En su mayoría civiles, inocentes, hombres, mujeres y niños. Comenzó en marzo de 2011 como una revuelta popular contra el régimen de Bashar al-Assad. Los insurgentes mantienen la dinámica revolucionaria, pero poco queda del idealismo de la primavera árabe. Siria quedó sumida en una guerra sangrienta, consecuencia de la brutalidad de la represión del gobierno. El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino de 26 años, se encontraba completamente desesperado porque las autoridades de Túnez le habían confiscado nuevamente su carrito de ventas, ya que no contaba con permiso para realizar esta actividad que le permitiría sobrevivir y mantener a su familia. La situación socioeconómica del país tunecino había llevado a muchas personas a rebuscar dinero de cualquier manera, y la represión policiva dificultaba cualquier intento por salir de la miseria. Un gobierno represivo, apoyado en una policía corrupta, produjeron una situación en la que la gente cada vez estaba más cansada de no tener muchas opciones de progreso y de no tener libertad plena para quejarse de su situación. Cuando a Bouazizi le confiscaron su carro, se dirigió a la oficina del gobernador, quien se negó a escucharle, razón por la cual, frustrado, el joven decidió prenderse fuego a sí mismo, justo enfrente de la casa de gobierno, sufriendo quemaduras en el 90% de su cuerpo y siendo llevado al hospital, donde moriría 2 semanas después. Lo que no sabía el joven vendedor ambulante es que con su inmolación había desencadenado la más grande revolución en la historia contemporánea de toda la región. Hartos de la represión, de la mala calidad de vida y de la incapacidad de los gobernantes para atender las necesidades de su pueblo, los tunecinos se volcaron a las calles para protestar masivamente y exigir reformas que mejoraran su vida. En un mundo donde las redes sociales comenzaban a tomar fuerza considerable, la juventud árabe del norte del Magreb siguió de cerca las protestas y comenzó a sentirse identificada con la frustración y el desespero de los tunecinos. Veían por Facebook cómo los valientes protestantes luchaban por una reivindicación de sus derechos y pronto comenzaron a sentirse identificados con su propia situación vivida en su país, donde tampoco había trabajo, donde la policía era también corrupta y represiva y donde sus líderes dictadores no permitían que nadie pensara diferente. Así pues, de las llamas y las cenizas de Bouazizi surgió el descontento y el clamor popular que decantó en lo que hoy conocemos como la primavera árabe. Pasados los días, las revueltas tunecinas se expandieron y los protestantes jóvenes comenzaron a salir a las calles de Libia, Bahrein, Egipto, Yemen y por supuesto Siria, donde las manifestaciones se expandieron multitudinariamente en contra del régimen de Bashar al-Assad, pues las nuevas generaciones estaban hartas de un presidente que había destruido la democracia, que había coartado la libertad de tantas personas y que había sido responsable directo de cientos de muertes a lo largo de los años. Los sirios salieron a las calles, desarmados y pacíficos, a exigir la restitución de los derechos civiles que alguna vez habían ostentado.
Exigieron también que se acabara el eterno estado de emergencia que el gobierno había promulgado para reprimir al pueblo desde 1963 y se volcaron a sucesivos días de la ira que fueron reprimidos violentamente por las autoridades que seguían las órdenes de Assad. Pronto, Bashar se daría cuenta de que las protestas iban en serio. No fue suficiente con enviar a los antimotines a golpear a los manifestantes. No fue suficiente con cortarles el internet que él mismo había ayudado a traer 12 años atrás. Y no fue suficiente con amenazarles con severidad en los medios de comunicación. Los sirios no tenían nada que perder más que su vida. Y bajo las órdenes del león, las vidas fueron cayendo en las plazas del país cuando la policía comenzó a usar armas con munición viva para reprimir las marchas, disparando a boca de jarro a multitudes desarmadas que rápidamente comenzaron a ser diezmadas por las balas de Bashar al-Assad. Por supuesto, como pasa en estos casos, al-Assad se mostró incapaz de escuchar a su pueblo. Se mostró absolutamente cínico y se negó a considerar que aquel grupo de jóvenes sirios podían tener pensamientos propios y unos intereses personales. En los medios de comunicación aseguró que todo se trataba de una conspiración de la oposición apoyada por los Estados Unidos, la cual buscaba derrocarlo por su posición geopolítica. Aseguró que en las calles no había protestantes, sino agentes encubiertos que buscaban desestabilizar al país. Y con esta retórica justificó y masificó la brutal reacción de la policía asesina. Con sus discursos, el león comenzó a polarizar aún más a su gente, instando a sus seguidores a que salieran a las calles a manifestarse en su favor. Esto, por supuesto, generó tensiones en las plazas donde llegaron a encontrarse protestantes contrarios, atacándose unos a los otros, sembrando la semilla de lo que más adelante sería un capítulo muy oscuro para el país. Mientras tanto, las potencias occidentales, comandadas por Estados Unidos, desplegaron una serie de sanciones internacionales contra Siria y contra Assad, forzándolo a promulgar un diálogo nacional que nunca llegó a buen puerto. El gobierno de Barack Obama instó constantemente a la renuncia de Assad e instó ante la ONU la posibilidad de una intervención militar, mientras que en las calles la policía y ahora el ejército sirio atacaban indiscriminadamente a los protestantes, llegando a asesinar a más de 5.000 de ellos, completamente desarmados por aquel entonces. Sin embargo, contrario a lo que pasó en Libia, donde la OTAN sí tuvo autorización para atacar, en Siria jamás fue posible una intervención internacional, pues Rusia siempre vetó cualquier resolución, lo que le brindaba y le sigue brindando impunidad absoluta a Bashar al-Assad. Nuestro protagonista, entonces, continuó reprimiendo y masacrando su propia población con el beneplácito de los rusos que les apoyaban irreductiblemente por cuenta de unos intereses geopolíticos. Algo muy similar a lo que está pasando actualmente con Israel, que goza de total impunidad para cometer todos sus crímenes gracias a los vetos constantes de Estados Unidos en la ONU. Así, entre muertos y represiones, la situación se degradaría progresivamente en las calles de Siria. Y lo que comenzó como una protesta pacífica que fue atacada brutalmente, pronto se fue degradando hacia un enfrentamiento directo, pues los protestantes no vieron otra opción que armarse para responder al ejército que los estaba atacando. El 15 de julio de 2012, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró oficialmente que en Siria había una guerra civil abierta y que para entonces ya se reportaban más de 20.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Desde este punto, la muerte reinó como ley. Enmarcada en una guerra provocada por la megalomanía de Assad, la Parca Negra se expandió por todo el territorio sirio y se dio un festín interminable con la población civil que huía de cada ciudad, que pronto se convertiría en un campo de batalla. Los protestantes pacíficos ahora eran rebeldes armados que llegaron a conformar milicias y ejércitos capaces de hacer frente a las fuerzas que antes les masacraban.
Por supuesto, estos rebeldes comenzaron a recibir apoyo de las potencias occidentales, lo que les brindó una beligerancia para hacer frente a Assad, cometiendo también crímenes a su paso, aunque no en la misma medida que lo hicieron los soldados de nuestro protagonista. Siria se convirtió en un polvorín, sin ningún orden y sin ninguna zona segura. En el teatro de operaciones comenzaron a surgir otros actores armados, mucho más brutales e implacables, como lo es el Estado Islámico, reconocido internacionalmente por sus formas bestiales y su fascinación por el dolor ajeno. También Al-Qaeda y los kurdos llegaron a jugar un rol preponderante en los enfrentamientos, y países como Rusia y Turquía incidieron fuerte y directamente en el desarrollo de la guerra más adelante. Increíblemente, en este contexto, en 2014, Assad volvió a celebrar elecciones en las provincias que todavía controlaba su ejército, logrando nuevamente ser elegido presidente luego de ser el único candidato y de recibir más del 90% de los votos a favor. Un espectáculo ridículo que solo obedecía a su propio ego y narcisismo, y que nuevamente se repetiría en 2021, donde obtendría el 95% de los votos a favor. Mientras tanto, la última estimación de muertos realizada a finales de 2022 dejó un saldo de más de 610.000 víctimas, de las cuales la mayoría son civiles. Un total de 6.8 millones de desplazados internos y más de 5.2 millones de refugiados en otros países. Todos ellos originados el día que Bashar al-Assad decidió que la mejor forma de escuchar a su pueblo protestante era disparándole munición viva en la cara. Por momentos, durante la última década, el régimen de nuestro protagonista llegó a estar arrinconado en Damasco, perdiendo la mayoría del territorio ante los rebeldes y el Estado Islámico, quienes también se enfrentaban entre sí. No obstante, desde 2015, la Rusia de Putin adelantó una fuerte campaña de intervención militar directa que le salvó la vida a Bashar, reforzando su ejército y permitiéndole retomar posiciones de poder al norte del país, guiando la guerra a un periodo estático en el que no se presentaron grandes avances de ningún bando durante años. No obstante, en medio de las hostilidades, Assad supo alimentar a su pasajero oscuro. La guerra es el escenario perfecto para destacar las características más deplorables del ser humano. Es en medio de la guerra donde nos permitimos sacar a flote nuestras versiones más sádicas y nos cobijamos en el mandato de nuestros comandantes para cumplir las fantasías violentas más inenarrables que podamos imaginar. En medio de la paz sería impensable que se nos premiara por desgarrar la humanidad de otros seres humanos. Jamás se nos felicitaría por desplazar a personas inocentes de su hogar, y mucho menos se nos condecoraría por destruir la voluntad de un interrogado completamente indefensa. Pero en la guerra, la maldad es heroísmo, la brutalidad es pragmatismo, y el mal en sí mismo es una estrategia necesaria y fundamental para alcanzar la victoria. Y sin embargo, en este contexto ruin, algunos aprovechan para cumplir sus fantasías psicópatas más allá de la propia maldad permitida por quienes alan las riendas de los ejércitos de la muerte. Más allá de los ya mencionados crímenes, probablemente el peor de ellos se llevó a cabo el 21 de agosto de 2013 en la ciudad de Ghouta, al suroccidente del país, cuando las fuerzas de al-Assad dispararon varios misiles tierra a tierra que en su interior contenían gas sarín. Estos cayeron en los suburbios de Damasco, en dos regiones controladas por los rebeldes, las cuales tenían a varios refugiados civiles, entre ellos cientos de niños que no se dieron cuenta cuando el gas silencioso comenzó a invadir sus pulmones de forma descontrolada. Primero comenzaron los dolores de cabeza, luego las pupilas se dilataron y cuando las convulsiones se comenzaron a expandir por los refugiados civiles,
la escena se convirtió en una pesadilla que dejó como saldo a 1.429 muertos, según diferentes agencias de investigación que pudieron constatar el brutal ataque que violaba absolutamente todas las leyes del derecho internacional. Pronto, las imágenes horrorizaron al mundo. Pudieron verse fotos de padres de familia rodeados de sus hijos asfixiados, grises y pálidos. Personas inocentes que perdieron la vida como consecuencia de una guerra sin sentido, que al día de hoy sigue devorándose el alma de los sirios que solo querían un mejor país para sus hijos. Por supuesto, ante las acusaciones, Bashar al-Assad aseguró que el ataque había sido realizado por los rebeldes que buscaban una intervención internacional en su favor. Sin embargo, es de conocimiento público que este tipo de misiles solo estaban en manos del ejército sirio. Y además, después de este ataque, se realizaron otros 228 ataques con agentes químicos, todos ellos en zonas ocupadas por los rebeldes, por lo que es claro quién está detrás de esto. El mismo tipo que había estudiado medicina para ayudar a sus compatriotas, ahora ordenaba que les bombardearan con gases letales, por el mero hecho de no adorarle incondicionalmente. Sepan disculpar si me ven con otra ropa, pero vengo del futuro. Cuando grabamos este capítulo, la guerra continuaba en un estado de estancamiento que se había prolongado por años. Pero justo durante el último fin de semana, luego de una ofensiva bastante sorpresiva por parte de uno de los bandos del conflicto, el ejército sirio colapsó absolutamente al norte del país, rompiendo todas sus líneas y retrocediendo de forma estrepitosa por todos los flancos. Los enemigos de Assad, originados en esas protestas de 2011 y remoldeados a través de los años en una serie de milicias y de fuerzas terroristas apoyadas internacionalmente, en pocos días avanzaron por todo el flanco occidental de la guerra, tomaron Hama y el pasado 7 de diciembre entraron de manera triunfal en Damasco, casi que sin resistencia por parte del ejército. Anticipando esto, al-Assad tomó sus millones y sus bienes más preciados y huyó de la ciudad antes de que sus enemigos llegaran, apareciendo un par de días después en Rusia junto a su esposa y sus 3 hijos, donde fue recibido por Putin con los brazos abiertos, brindándole un asilo político por razones humanitarias. Así que, a pesar de que el león por fin cayó del poder por cuenta de su intransigencia y mal gobierno, en la práctica lo más probable es que nunca jamás pague por sus crímenes ante un juez o ante una corte. Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre Siria. Si bien el bando ganador es una coalición que se unió para combatir a al-Assad, al interior de sus filas convergen muchos subgrupos con intereses particulares que más adelante pueden llevarlos a pelear entre ellos. De momento, la facción que se ha sentado en el trono del gobierno está compuesta por tropas suníes catalogadas como terroristas por la mayoría del mundo. Mientras que al nororiente del país las posiciones kurdas se han podido afianzar con el apoyo de los Estados Unidos, lo que posiblemente devenga en intentos por formar el anhelado Kurdistán, muy a pesar de los esfuerzos turcos por evitarlo. Lo cierto es que a nivel estratégico internacional, los mayores derrotados después de al-Assad son Rusia, que ha perdido influencia en la región, e Irán, que ya no podrá atravesar este país para conectar sus intereses con los de Hezbollah en el Líbano. Tristemente, lo que creo que pasará es que los hombres armados de Siria, que se estaban matando en nombre del león, ahora lo seguirán haciendo en nombre de su idea utópica e intangible de país. El odio servirá para alimentar otras cuantas décadas de insaciable ansia de muerte. Damasco, Alepo y Palmira
otrora hogares de los selyúcidas, los mamelucos y los otomanos, son hoy el paraíso tumefacto y sangriento de cualquier asesino en serie. Y esta fue la historia de Bashar al-Assad aquí en Serialmente. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este capítulo entre tus conocidos, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejando tu like y comentario. Ayúdanos a ser la comunidad de True Crime más grande del país. Recuerda que desde ya está disponible en preventa nuestro juego de expedientes criminales y que si quieres leer alguno de mis libros, nada más me tienes que escribir en mis redes sociales, que te dejo en la descripción. Estamos en Navidad y hay promociones por doquier. Dicho esto, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa,